Había que trabajar y a pico y pala aquí en estos terraplenes para echarlo todo abajo. No había cuando aquello maquinaria, como ahora. Entra pena al verlo así. Según yo lo conocí aquí, cuando se hizo y cuando se trabajó todo esto. Y ahora verlo aquí, abandonado y destrozado también, que está. Después que se estuvo aquí trabajando muchos años, y la salud que perdieron mucha gente aquí, y ahora que se quede esto paralizado, es una pena. Porque cuánto mejor estaba esto que estaría, que vendría el tren. Mi objetivo, visitar el túnel de la Engaña y contar su historia. Para ello, me desplazo hasta Cantabria, donde ya me esperaba mi compañero, con el coche y la mochila preparados. Valles de cuento, que guardan historias y algunas olvidadas y borradas por el tiempo. Nos vamos al túnel de la Engaña. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lugares Olvidados. Como veis, hoy estoy acompañado, estamos en Cantabria, vamos a visitar un lugar con mucha historia y un lugar que también fue condenado al olvido. Pero te voy a ceder el Serian, compañero de batallas, compañero de juegos de rol, de Airsoft, de locuras varias. Hermanos también, de Altarf, hermanos. Y bueno, te cedo el placer de presentar, cuéntanos dónde estamos y qué vamos a hacer esta tarde. Como veis, estamos ya a pie de campo, como me gusta decir. Cuéntanos, ¿dónde vamos a ir? Bueno, pues estamos en los Valles Pasegos, que es una de las comarcas más emblemáticas de Cantabria. Es una zona preciosa, es un paraje incomparable, natural, rural, pero justo en estos recónditos valles muy difíciles de llegar en comparación con otros sitios, que es relativamente fácil, hay una antigua estructura, que es el túnel de la Engaña. El túnel de la Engaña es una línea férrea que no llegó a completarse del todo, si se llegó a terminar de construir los túneles, que recorre todas estas montañas, horadándolas, cuyo objetivo era alcanzar el Levante, es decir, una vía férrea, una línea de ferrocarril, un tren que fuese desde la provincia de Santander hasta el Levante. Se terminaron de construir, pero no se instalaron las líneas, las vías, el trazado de la vía, y finalmente el proyecto, aunque estructuralmente estaba completado, se abandonó y nunca llegó a pasar por aquí ningún tren. Entonces, todos estos túneles constan de varios tramos, que tienen su propia historia, porque se empezaron a construir en los años 40, se terminaron en los años 50 y aquí estuvieron trabajando familias, represaliados, presos, tenían sus propias viviendas, barracones, que lo iremos viendo a lo largo de la exploración, y ahí contaremos las leyendas, leyendas y no tan leyendas, porque es una marca que forma parte de la historia de nuestro país, de la historia de esta región y de la historia de aquella época. Es un lugar lleno de poder, es un lugar lleno de fuerza, es un lugar que no te deja indiferente.
Es un lugar aparentemente sencillo, no es un sitio que podamos denominar tétrico de manera previa, pero que sí que tiene su parte tétrica y sobre todo su parte de tragedia. Y lo iremos viendo porque es una ruta muy bonita, pero además muy emocionante por todo lo que vamos a poder sentir. Estoy seguro que os va a gustar a todos. Lo veremos. Y como siempre me gusta hacer, como siempre me gusta decir, pues lo contaré, lo narraremos, lo visitaremos de una manera diferente, ¿verdad? Muy cercana. Muy cercana natural. y muy desde nuestras impresiones personales. Eso es. Entonces, bueno, vamos al lío. ¿Vamos al lío? Vamos al lío. Venga, vamos para allá. Los de aquí no queríamos entrar porque era malo para trabajar, peligroso, después era enfermo también para la silicosis y no queríamos entrar, queríamos quedarnos fuera. Y los que venían de afuera querían entrar al túnel por causa de que allí trabajaban todos los días, lloviera y eso, todos los días trabajaban. Tiene una curva y esto fue uno de los tramos más accidentados. Aquí sí que murieron bastantes trabajadores durante la construcción del túnel. Y se cuenta que se rebota por la curvatura del túnel, se cuenta que se rebota la reverberancia de algunas voces que por la propia estructura y el propio escenario y el propio entorno pues puede ser sonidos de eco de riachuelos, arroyuelos y demás. Pero claro, la verdad es que es impresionante. Entras aquí y su gestión y puedes notar algo. Es totalmente a oscuras. Luego las sombras que hace la ventana pues van a caer. Aquí me decías que son las entradas de servicio, ¿verdad? Estas están tapiadas, pero estaban pensadas como entradas de servicio para un túnel lateral de servicio de mantenimiento que no se llegó a construir en la parte norte de la línea, pero en la parte sur, la de la provincia de Burgos, sí se llegó a construir. ¿Has notado la brisa? Sí. Es una brisa que no tiene nada que ver con el exterior, Que concentramos un pequeño remolino de aire frío, húmedo. Aquí esto que imagino que sería para estos laterales. Eran las vías de servicio para que los trabajadores de mantenimiento y demás pasasen por aquí. Ah, Y por aquí abajo pues irían cualquier tipo de conducción o de canalización o simplemente un desagüe. Algún tipo de alcantarillado para que en caso de filtraje de agua pues fuese por aquí. Una especie de acequia. sí. La verdad es que es impresionante la altura que tiene, ¿eh? No sé si aprecia ver, pero... Madre mía. Es que son lugares que no dejan indiferente a nadie, ¿no? Por la propia sensación que te da. Mira esta telaraña como marca el tiempo, el paso del tiempo, el abandono. Una gorra. Estamos ahí.
fondo. La araña. Sí. Y alguien se dejó ahí una gorra. Sigamos. Si te fijas en este ala de esta pared del túnel, da la sensación que todos esos revoques que se han ido, todas esas marcas que hay en el propio hormigón, parecen como aullidos sordos de aquellos que probablemente trabajasen aquí a sol y sombra, a sombra que a sol, que murieron. Parece como que habla la propia pared de la historia. Muy fueron ecos de un pasado, ¿no? Que queda impregnado de alguna manera en las piedras. Los cientos y cientos y cientos de trabajadores que estuvieron aquí. De alguna manera, por eso me gustan estos lugares, porque creo que parte de la historia que han tenido, parte de la historia puede quedar impregnada en estos lugares. La propia materia parece que habla de ello. Porque si uno se pone a imaginar la cantidad de trabajadores que estuvieron aquí, que murieron por accidentes, derrumbamientos. Pero es lo que comenta, las duras jornadas, las condiciones de muchos de ellos. Incluso muchos de ellos murieron por silicosis y otras enfermedades respiratorias al cabo de años. Y parece como que se ha grabado. Claro, porque tú que eres técnico en riesgos laborales, ¿con qué medios trabajaban aquí? Pues apenas. Ni mascarillas, ni oxígeno, ni... Ningún tipo de ventilación, más que la que pudiese haber a nivel natural, la que había una concentración total de ambiente pulvígeno, de sustancias tóxicas, de lo que ellos mismos picaban, de la propia piedra. Claro, esto era digamos, una sentencia de muerte trabajar Y aquí. todo eso iba para los pulmones. Y al cabo de unos años, pues los pulmones se encartonan, entre comillas, y es uno de los síntomas que provoca la silicosis, que poco a poco te van encartonando los pulmones, te va impidiendo respirar, te produce lógicamente toses inaguantables, incluso hemorragias, y acabas muriendo, lógicamente. Y parece que estos son como chillidos, como toses, fíjate. Parece que hablan. En aquella les darían un pico, una pala quizás. Y poquito más. Imagino que mediante voladuras y mediante otros tipos de... Barrenados, voladuras. Sin ningún tipo de control, explosionaban y caían donde caían escombros donde no tenían que caer, o donde estaban los trabajadores que no tenían que estar. Se recogía los escombros, se recogían los cuerpos, hacer qué hacen con ellos y a seguir trabajando. Mano de obra barata, mano de obra gratis, esclava. Imagínate lo que puede ser que tú estás aquí trabajando durante una semana, meses o incluso a veces durante días junto a alguien que ya conocías o que llegaste a conocer aquí en el propio túnel y que al cabo de 3 días ves cómo sacan el cuerpo por una explosión, por un derrumbamiento, por cualquier otro tipo de accidente traumático y tú tienes que seguir trabajando como si nada. Eso, para la persona que sobrevivió a cualquier tipo de accidente aquí, tiene que dejar marcado algún tipo de impregna en el lugar en el que ha estado, porque es una serie de emociones y esto lo traslada. O sea, cualquier persona que viene aquí por primera, segunda o tercera vez te traslada a este lugar eso. Es decir, parece que te están hablando. La verdad es que... Una cosa es verlo en la cámara y otra cosa es estar aquí y sentirlo. Parece que te arropa el sitio y que te está contando la historia, pero la historia más trágica. ¿No te da la sensación de que sea una historia que te está contando el lugar a nivel estructural, arquitectónico, como puede ser otros sitios de poder, otros sitios de misterio? Este parece que la única historia, la principal o la que más te quiere contar es lo trágico que fue. Y además encima con el agravante de que luego fue para nada, porque nunca se llegó a inaugurar, no supuso ningún beneficio para nadie. Gran esfuerzo, pérdida de vidas humanas para al final lo que dices para nada, ¿no? Eso porque es. al final eso desgarra, eso desgarra cualquier alma viva y las almas que puedan perdurar en un lugar pues se van a cerrar porque parece que no tienen ningún tipo de liberación. Yo creo que el ser humano siempre tiene el progreso, construir para progresar y para avanzar, que sea para un fin, para algo. Para un fin. Pero cuando no es para nada, o sea, la frustración de todo esto no sirvió para nada, fue en vano. Entonces yo creo que eso pues es otro añadido, es otra desgracia más añadida, otro muesca más. Lo marca, te marca, te arropa,
sientes que aquí ocurrió algo, que ocurrieron varias cosas, que ocurrieron varias muertes, muertes, digamos, que no tienen nada de sobrenatural, porque son accidentes laborales, pero muertes traumáticas, muertes trágicas, y cómo los compañeros que vieron a otros trabajadores morir de esa manera, siguieron trabajando y se les enquistó esa energía, lo notas, o sea, te habla, el lugar te habla de esa parte trágica, es una mezcolanza de amargura, de curiosidad, de interés, pero desde luego este lugar no te transmite una energía positiva, tampoco energía negativa, sino simplemente que te cuenta una realidad que sucedió, una realidad que muchas veces ocultamos. Es lo que decimos, es diferente grabarlo, verlo aquí en vídeo cuando lo suba, cuando esté editado, que estar aquí y sentirlo. Bueno, vamos a continuar, que seguro que conforme vayamos pasando el tiempo nos vamos impregnando un poco más de lo que por aquí se pudo vivir. El propio lugar, al tener esta forma, al ser tramos de túnel, parece que te está hablando desde el principio. Intérnate más, que te voy a contar más. Y más adelante podremos probablemente notarlo. Tú lo notarás, yo lo notaré, seguramente. Vamos a continuar. Toda esta tabiquería, lógicamente, también se construyó durante las obras de la línea y hay una caída aquí enorme, hay un desnivel enorme. Entonces, la cantidad de accidentes que hubo por caídas y por desgracia personas que murieron, trabajadores que murieron, el propio valle parece que recogió todas esas muertes y toda esa energía. No es algo exclusivamente de... La verdad es que la vista es impresionante. Ahí al fondo tenemos otro tramo. ¿Cuántos tramos había? ¿Serían? Este sería ya el tercer tramo, quedarían otros 2 hasta llegar al último ya largo, que son 6 kilómetros. Vale. Son varios tramos que tienen salida al aire libre, que van atravesando la propia ladera de la montaña. Ladera. Y hasta el último, que es el más largo, que son casi unos 7 kilómetros. Trabajo titánico. Trabajo titánico. Teniendo en cuenta las condiciones de la época, los equipos, la tecnología, pues era inevitable que muriesen tantísimos trabajadores porque no había ni cultura ni muchísimo menos medios, aunque quisiesen medios de protección, equipos de protección individual, para evitarlo. Era algo que estaba asumido. Hablamos antes. Bueno, vamos a continuar. Hasta el propio valle, parece que aquí, cuando sales una vez del túnel y toda esa oscuridad, se respira algo más de... o eso es lo que uno espera cuando ve la luz del fondo, ese simbolismo. Pero realmente no, realmente tú miras aquí abajo y te das cuenta que esto también tiene una historia que contar sobre las muertes y las vidas que se llevó la construcción de este túnel. O sea, todo el valle, toda la zona te puede transmitir, te transmite de eso, intenta transmitirte la historia del lugar, historia trágica. Solo es necesario, yo creo, tener tiempo y sensibilidad para escucharla, ¿no? Eso es. Así si te paras a escucharlo, lo vas a sentir. ¿Lo sientes? Vamos a continuar. Te quería preguntar, ¿qué me habías contado sobre las entradas? No se llegaron a abrir, ¿no? Esto no se abrió. Estas entradas tenían, a ver, 2 entradas. Estos huecos tenían pensado utilizarse para 2 funcionalidades. Una era como entrada de túnel de servicio, construir un túnel lateral de servicio, que la parte sur, la zona del túnel de Burgos, sí está construido, y luego, pues, lógicamente, como una instalación para cualquier tipo de equipo de mantenimiento, lo que fuese. No sé, se dejaba así, pero no se llegó a horadar en la... No se llegó a horadar más, precisamente porque no se construyó el túnel de mantenimiento de acceso ajeno al propio túnel. Entonces implicaba que tuviese que pasar por aquí y eso era muy peligroso, incluso para la época.
Por eso al final no llegaron a terminar de hacer la abertura. Vale, pues gracias por la duda. Al fondo estamos viendo un enorme edificio, un edificio fantasmal que tiene mucha historia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es ese edificio? Estos son los antiguos barracones, es decir, las viviendas donde los trabajadores que estaban laborando en el túnel aquí vivían, dormían, comían, ellos y sus familias. Estos son los barracones que están en la zona norte de la línea, porque en la zona sur, la provincia de Burgos, hay otros similares. En estos mismos barracones pues tenían cocinas, tenían dormitorios, tenían sala de estar, tenían su propia capilla. Y aquí es donde vivían, entre jornada y jornada, donde hacían su vida, y también es donde morían aquellos enfermos de silicosis u otro tipo de afecciones. Eran traídos aquí, muchos murieron. Bueno, no eran conscientes de que habían contraído la enfermedad hasta que aparecían los síntomas, y cuando aparecían los síntomas era muy costoso trasladarlos hasta... Tenían su propia enfermería, pero claro, los niños que tenían eran para cortes, pequeñas fracturas, etcétera. No tenían medios para atender, entonces era muy costoso trasladarlos hasta el hospital más cercano y morían aquí. Morían aquí, agonizaban aquí. Impresiona ver esa enorme mole, ese enorme edificio, impresiona verlo aquí en mitad de... Es curioso, de la nada, ¿no? Es curioso porque todo esto son valles sinuosos que no hay absolutamente nada, y ese edificio que tiene más de 50 años, es cierto que antes las construcciones se hacían de manera diferente a como se hacen ahora, pero aún así, vamos a ser realistas, los materiales que se hacían para las viviendas y las comodidades de los trabajadores eran lo más barato posible y era lo más económico posible. Y es impresionante, lo más curioso, lo que más puede llamar la atención, es cómo después de 50 años todavía sigue ahí presente, que parece que te acercas y que te está hablando, que te está dando un mensaje de lo que fue y de lo que sigue siendo. Es como una cicatriz, como una marca. Una cicatriz, efectivamente, una cicatriz. Porque además es curioso porque el resto de los edificios anejos, porque tienen ciertos almacenes, tenían un depósito de agua, parece que han sido absorbidos por la vegetación, y lo que son las propias viviendas donde dormían, donde comían, donde hablaban, donde seguramente contaban las vivencias de un compañero que acababa de morir en un derrumbamiento, donde estaba su propio compañero agonizando en la cama, tosiendo, ahogándose por la silicosis, ¿vale? Ese edificio no ha sido totalmente absorbido por la vegetación. Efectivamente es una cicatriz, como un recuerdo de la historia trágica de lo que aquí se hizo y de la vida de esas personas trabajadoras. Además es una estructura que desde aquí, desde la parte posterior del valle, te da una imagen fantasmal, que choca con el paisaje. Un paisaje tranquilo, y tú te fijas en eso. Como que desentona. Y no puedes evitar tener esa sensación, no puedes evitar mirarlo, no puedes evitar... Es una mezcla como de aviso, de advertencia y de una historia escrita. Pues vamos a verlo por dentro, ¿no? Vamos a ver. Justo a nuestra izquierda, de lo que en un primer momento fueron los calabozos de los presos, encontramos y exploramos los restos de la ermita y las escuelas.
El objetivo era trazar una línea de ferrocarril que uniría Burgos con Cantabria. Para poder llegar a Santander, había que hacer un túnel de 6.976 metros de longitud, una de las empresas más complicadas y costosas de la dictadura e historia del ferrocarril en España. Se le denominó así Túnel de la Engaña por el río Engaña que transcurre por estos valles. Según el proyecto, su construcción debía haber durado 4 años y medio. Finalmente se tardaron 8 en perforar su estructura. Las obras de perforación comenzaron en 1951 por la boca sur de Burgos, aunque pocos meses después se iniciaron por la boca norte. El propósito era poder atacar el túnel simultáneamente por las dos bocas, con una producción diaria de 4 o 5 metros, de tal forma que en esos 4 años y medio se viera concluida la obra. En 1954, una empresa privada toma el mando, agilizando el ritmo de los trabajos y consiguiendo avanzar hasta 8 metros diarios. Las jornadas de trabajo dentro del túnel eran de 12 horas, y las condiciones de trabajo eran muy duras y extremas. Las fuentes oficiales de fallecidos consultadas varían bastante. Algunas aseguran que 16, pero muchos aseguran que fueron muchos más. 50 kilómetros quedaban tan solo por terminar, cuando en 1959 el proyecto fue cancelado. Los túneles quedaron abandonados a merced del tiempo. Los trabajadores se marcharon, abandonando también todos los edificios donde residían. A día de hoy, es un recuerdo. Muchos aseguran que el trabajo no sirvió para nada. Otros tienen en mente reconvertirlo en una senda verde, pero lo cierto es que a día de hoy, en 2021, todo sigue abandonado y no hay un horizonte claro respecto al túnel de la Engaña. Nuestro viaje continúa. En la siguiente parte del vídeo, visitaremos los barracones donde se alojaban los trabajadores. Os contaré cómo vivían. Seguiremos el recorrido del túnel y para finalizar, llegaremos, o mejor dicho, volveremos al inicio de la ruta, para ver y filmar la estación fantasma de Llera. No os lo podéis perder, una exploración intensa y cargada de sensaciones.